Estaba revolviendo la olla de sopa cuando sentí un tironcito suave en mi delantal. Pensé que era el borde del mueble, pero al bajar la mirada encontré a mi nieta ahí, con sus ojos grandes, inocentes, y una pastillita blanca en la mano. Su vocecita sonó tan natural, tan tranquila, que por un segundo no entendí lo que decía. «Abuelita, mamá me pidió que pusiera esta pastilla en tu vaso». El mundo se detuvo. La cuchara quedó suspendida en el aire. La sopa dejó de hervir en mis oídos. Mi corazón dio un salto tan brusco que sentí un frío hiriente recorrerme el cuerpo entero. Me agaché lentamente, sin mostrar miedo, y le sonreí como pude. «¿Sí, mi amor?», dije con suavidad para no alarmarla. «¿Me la das? Quiero verla». Ella, confiada como solo un niño puede serlo, me puso la pastilla en la palma de la mano. Sus deditos temblaban apenas, como si supieran que lo que estaba haciendo no era normal. Pero ella no entendía, no podía entender. Yo sí. En cuanto la pastilla tocó mi piel, supe que algo terrible estaba pasando dentro de mi casa. Pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Y comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora, continuemos. Me incorporé con cuidado. Cierro la mano alrededor de la pastilla y controlé mi respiración para no derrumbarme frente a la niña. Ella me miraba con esa mezcla de inocencia y preocupación que solo se ve en niños que sienten que han participado en algo que no comprenden. «¿Mamá te dijo eso?», pregunté con un tono neutro. Mi nieta asintió. «Sí, dijo que cuando tú no mirarás, yo la pusiera en tu vaso de jugo, que era una sorpresa». Una sorpresa. Sentí que las piernas me fallaban por un instante. Le acaricié la cabeza. «Lo hiciste muy bien al decírmelo, mi amor. No siempre hay que hacer lo que los adultos dicen, ¿sabes? Sobre todo cuando te hace sentir rara». Ella bajó la mirada, inquieta. «¿Hice algo malo, abuelita?». La abracé con fuerza para que no viera el temblor en mis manos. «No, mi vida. Tú hiciste lo correcto». Fui a la cocina, abrí un frasco pequeño donde guardo especias viejas y escondí la pastilla allí. Cerré con fuerza. Luego llamé a mi hija desde la sala, intentando sonar normal. «Hija, ¿puedes venir un momento?». Pasaron 10 largos segundos. «Silencio. Estoy ocupada», respondió desde su cuarto, con un tono cortante que últimamente se había vuelto habitual. No insistí. No quería que sospechara nada. A los pocos minutos le dije a mi nieta que me acompañara a comprar pan. Ella aceptó feliz, sin imaginar que yo solo quería sacarla de esa casa que de repente me pareció un lugar desconocido, peligroso, hostil. Tomé mi bolso con manos temblorosas, metí la pastilla envuelta en papel y salimos. Pero no fuimos a la panadería. Fui directo a la clínica. Cuando llegué, el doctor León, que me conocía desde hacía más de 20 años, levantó la vista sorprendido al verme entrar sin cita. «María, ¿te encuentras bien? Estás pálida». Le mostré la pastilla sin rodeos. «Necesito que analice esto, ahora mismo». No hice falta explicar nada más. Algo en mi mirada debió decirle que aquello era urgente. Me pidió esperar afuera. Mi nieta se quedó jugando con unos bloques de colores. Yo caminaba de un lado a otro, con el corazón golpeando en mi pecho como si quisiera salirse. 15 minutos después, el doctor salió, y su rostro me heló la sangre. Estaba blanco como una sábana, la mandíbula apretada, los ojos abiertos como si hubiera visto una sombra rondar su consultorio. «María», dijo con voz baja, «¿quién te dio esto?». «No puedo decírtelo», respondí. «Primero necesito saber qué es». El doctor respiró hondo, como preparándose para decir algo que ni él mismo quería pronunciar. «Esta pastilla contiene un sedante extremadamente fuerte. No es algo de uso médico común. En una dosis pequeña puede causar desorientación, somnolencia profunda, pérdida de memoria. Pero en la dosis completa…». Me apoyé en la pared para no caerme. «¿Qué pasaría en la dosis completa?», susurré. El doctor se llevó la mano al rostro. «Podría provocarte un paro respiratorio». Silencioso, rápido. Me faltó el aire. Se acercó más. «María, escucha lo que voy a decirte con mucha atención». Yo asentí, sintiendo que el corazón se me desgarraba. «Llama a la policía. Ahora. Y no vuelvas a tu casa. Nunca. Bajo ninguna circunstancia». Mi piel se erizó. «¿Por qué?», pregunté con la voz rota. «¿Qué significa esto?». El doctor tragó saliva. «Significa que esto no fue un accidente. Significa que alguien quiso asegurarse de que murieras sin dejar rastro. Y significa que esa persona tuvo acceso a tus cosas,
Y a ti, durante bastante tiempo. La pastilla resbaló entre mis dedos, mis piernas temblaron, mi corazón se golpeaba contra mi pecho como queriendo escapar. No podía hablar, no podía pensar. Solo podía repetir la pregunta que nadie quiere hacerse jamás. ¿Quién quiere verme muerta? Y, peor aún, ¿por qué mi propia hija mandó a mi nieta a entregarme esa pastilla? Salí de la clínica con mi nieta de la mano, pero ya no caminaba. Avanzaba con el corazón retumbando como un tambor de guerra en el pecho. El doctor me había repetido 3 veces que no volviera a mi casa, que fuera directo a la policía, que no ignorara la gravedad, pero yo no podía pensar con claridad. Sentía que flotaba fuera de mi propio cuerpo, viendo mi vida desde arriba, como si todo esto le estuviera ocurriendo a otra mujer, no a mí. El aire de la calle me pareció denso. El sol pegaba fuerte, pero yo tenía frío, un frío profundo, interno, el frío de una traición que todavía no se entiende, pero ya se siente. Mi nieta miró hacia atrás. Abuelita, ¿vamos a comprar el pan? Tragué saliva. No, mi amor. Vamos a otro lugar primero. ¿A dónde? A un sitio donde nos ayuden. Ella asintió sin comprender. Bendita inocencia. Mientras caminábamos hacia la comisaría, mi mente se desbordaba con preguntas, pero había una que me taladraba el corazón más que todas. ¿Por qué mi hija? ¿Por qué ella? Cada paso que daba parecía abrir un cajón de recuerdos que yo había dejado cerrado por años, como si mi memoria hubiese decidido despertar capítulos que yo misma quise olvidar. Recuerdo perfectamente el día en que mi hija conoció a su esposo. Yo tenía 49 años, ella 22. Todavía tenía sueños en los ojos. Todavía creía que la vida era una carretera amplia sin curvas peligrosas. Él era encantador, amable, atento, demasiado atento. De esos hombres que saben decir lo correcto, mirar de la forma correcta y sonreír justo en el momento correcto. Mi hija cayó rendida. Yo no. Había algo en él que me incomodaba, una especie de brillo manipulador detrás de la simpatía. Mi instinto me gritó que tuviera cuidado, pero yo callé. Porque las madres solemos callar cuando tememos que la verdad aleje a los hijos. Los primeros años parecieron felices, pero yo veía cosas pequeñas, cosas que otras personas ignorarían, pero una madre, no. Él decidía a dónde iban, qué ropa debía usar ella, con quién podía hablar, qué trabajos aceptar, siempre con excusas lógicas, siempre con «es por tu bien», siempre con «solo me preocupo por ti». Y ella, enamorada, agradecía. Luego vinieron los silencios largos, las visitas cada vez menos frecuentes, las llamadas que se acortaban, las conversaciones que se volvían frías. Mi hija, antes tan luminosa, empezó a apagarse. Yo preguntaba si estaba bien. Ella sonreía sin mostrar los dientes y decía: «Estoy cansada, mamá, solo cansada». Una vez le vi un moretón en el brazo. Me dijo que se golpeó con una puerta. Fue la primera de muchas puertas que la golpearon. Pero lo que más me dolió, lo que me marcó, fue el día en que me dijo, sin mirarme a los ojos: «A veces siento que no te importa cómo me va, mamá. Tú nunca estás del todo para mí». Esa frase me dejó helada. Yo siempre estuve, siempre. Pero ella ya no podía verlo. Él se había encargado de eso, porque un manipulador hábil no golpea primero. Primero separa, primero aísla, primero siembra resentimiento, y luego, cuando la tierra está seca, golpea. Cuando llegué frente a la comisaría, mis piernas dejaron de responder. Me quedé quieta, paralizada por la puerta de vidrio. No podía entrar, no todavía, no hasta ordenar las piezas del rompecabezas, no hasta entender qué parte de mi hija seguía siendo ella y qué parte era obra de él. Me senté en un banco cercano y abracé a mi nieta. «¿Estás bien, abuelita?», preguntó ella. No, no estaba bien. «Sí, mi amor, solo estoy pensando». Ella apoyó su cabecita en mi hombro. «Mamá dice que a veces tú exageras», murmuró sin maldad, «que haces drama por cosas pequeñas». Sentí el corazón apretarse como un papel arrugado. «¿Te dijo eso?». «Sí, y que cuando nos mudamos contigo, ella estaría más tranquila si tú fueras más discreta». La palabra me quemó. Discreta, callada, invisible, sumisa, muerta en vida. «Mi cielo», le dije con la voz quebrada, «nada de lo que está pasando es pequeño». Ella me abrazó fuerte. Y en ese abrazo entendí algo que me desgarró. No era mi hija la que quería alejarme. Era él, hablándole al oído.
Él manipulando su corazón. Él, haciéndole creer que yo era una amenaza, cuando la verdadera amenaza vivía en su cama. Pero entonces, la imagen volvió a mi mente con una violencia insoportable. Mi hija le dio a mi nieta una pastilla para que la pusiera en mi vaso. ¿Y si ya no era solo manipulación? ¿Y si ella sabía exactamente lo que hacía? ¿Y si ya no quedaba nada en ella que yo hubiera amado? Sentí náuseas. No tenía opción. Entré a la comisaría. Expliqué todo. Mostré la pastilla. Di el nombre del médico. Di mi dirección. Cuando mencioné el nombre de mi hija, la agente levantó la vista con gesto serio. «Señora, ¿está segura de esto?» Mis ojos se llenaron de lágrimas. «Ojalá no lo estuviera», respondí. La agente tomó nota. Llamó a 2 oficiales y me llevó a un pequeño cuarto para una declaración formal. Durante minutos que parecieron horas, respondí preguntas sobre mi rutina, mis síntomas recientes, mis sospechas, la crianza de mi hija, mi relación con su esposo. Cuando mencioné que había tenido mareos en los últimos meses, la agente frunció el ceño. ¿Mareos? ¿Desorientación? ¿Dolor de cabeza? Sí, dije. ¿Y su hija estaba cerca cuando ocurrían? Tragué saliva. Siempre. Ella anotó algo sin levantar la vista. La agente respiró hondo antes de decir: «Señora María, necesitamos protegerla. No puede volver a su casa por ahora». Yo asentí, pero las piernas me temblaban. Miré a mi nieta, sentada en la silla de plástico, dibujando con un lápiz azul que le dieron en recepción. Tan inocente, tan ajena a todo el horror. Y otra pregunta, la más cruel de todas, se clavó en mi alma como un puñal. Si mi hija fue capaz de intentar hacerme daño a mí, ¿qué podría hacerle a su propia hija? Sentí un vértigo profundo. Las lágrimas finalmente cayeron, silenciosas. Así comenzó la verdad más oscura de mi vida. Una verdad que había estado respirando dentro de mi propia casa sin que yo lo supiera. Una verdad que ya no me daría descanso hasta descubrirla por completo, aunque esa verdad destrozara para siempre el corazón de una madre. Esa noche no dormí. No podía. Aunque estaba en una habitación improvisada dentro de la comisaría, con una cama estrecha y luces frías, sentía que el verdadero peligro no estaba en la calle, sino en la sangre que corría por mis venas. El médico había dicho que la pastilla era mortal, pero lo que insinuó después me dejó temblando. Esto no empezó hoy. Esas 3 palabras me martillaban la cabeza. Mi nieta dormía en un camastro pequeño, ajena a todo. La observaba respirar con suavidad y una punzada dolorosa me atravesaba. ¿Qué habría escuchado? ¿Qué habría visto? ¿Qué carga emocional le estaba dejando este infierno que ella ni siquiera puede comprender? A las 7 de la mañana, el oficial que estaba de guardia tocó la puerta. «Señora María, el doctor León vino a verla. Dice que es urgente. Urgente». Ya no sabía cuál de todas las urgencias debía atender primero. El doctor me estaba esperando en una sala de reuniones vacía. Su rostro seguía igual de pálido que la noche anterior. Sin rodeos, me entregó un sobre plastificado con varios informes dentro. «Necesito que mire esto», me dijo. Mis manos temblaban cuando abrí el primer papel. Era un análisis de sangre, mío, fechado hacía 4 meses. «Doctor, yo no recuerdo haberme hecho este examen». «Sí se lo hizo», dijo con voz baja. «Aquí mismo, conmigo. Usted vino por mareos constantes. ¿Lo recuerda?» Cerré los ojos. Sí, había venido. Mi hija me había traído. Ella dijo que era la presión, que mejor no me preocupara, que solo era cansancio. Creí que era la edad. Creí que era normal. El médico señaló una línea en el informe. Aquí ya aparecía la sustancia, en dosis pequeñas, pero presentes. Sentí como si el aire se volviera líquido y yo me estuviera ahogando dentro de él. ¿Pequeñas?, pregunté con la voz rota. Lo suficiente para provocarle somnolencia excesiva, confusión, pérdida de equilibrio. No lo suficiente para matarla, al menos no rápidamente. Las lágrimas me nublaron la vista. Mi hija me había traído al mismo médico que podía descubrirlo todo, confiando en que él no lo vería, o quizá confiando en que yo no entendería nada. «¿Y por qué no me lo dijo antes?», pregunté. El doctor suspiró, hundido en vergüenza. «Porque los valores eran ambiguos, se parecían a otros medicamentos. Pero ahora», me extendió otro documento. «Estos resultados lo confirman». Llevaba semanas con intoxicación progresiva. Sentí un retumbo en mis oídos. No sabía si era el sonido de mi corazón intentando comprender lo que mi mente se negaba a aceptar. «María,
dijo el doctor con una seriedad que me perforó el alma. Alguien ha estado administrándole esta sustancia poco a poco, y quien la puso en esa pastilla final sabía exactamente lo que hacía. Tardé varios segundos en poder hablar. ¿Me estaba preparando como quien prepara un terreno? Para que su muerte pareciera natural. Me llevé las manos al rostro. No lloraba. Era otra cosa. Era un quiebre silencioso, un derrumbe que no hacía ruido pero sí polvo. El doctor continuó. Esto no es impulsivo. Esto no es un arrebato. Es metódico, premeditado, inteligente. ¿Mi hija? Pregunté apenas, con un hilo de voz. ¿Ella sería capaz de...? No pude terminar la frase. Me dolía decirlo. Me dolía pensarlo. El doctor no respondió. No hacía falta. Pasé todo el resto de la mañana dando declaraciones a una detective de rostro firme y mirada compasiva. Me hicieron preguntas sobre mis hábitos, mi alimentación, mis visitas recientes. Me preguntaron quién tenía acceso a mis medicamentos, quién me preparaba el desayuno, si alguien vivía conmigo. Mi hija, dije al fin. Ella vive conmigo. Ella prepara casi todo. La detective anotó algo sin perder la expresión neutral. ¿Confía en ella? La pregunta era sencilla. La respuesta, imposible. Es mi hija, respondí. No le pregunté eso, dijo la detective suavemente. Le pregunté si confía en ella. Sentí que mis manos se apretaban contra mi falda. No lo sé, susurré. Era la verdad más dolorosa que había dicho en mi vida. Mientras la policía tramitaba medidas de protección, el doctor insistió en hacerme un examen físico completo. Me llevó consigo a un consultorio improvisado dentro del edificio. Me revisó los ojos, los reflejos, la presión arterial. María, dijo con voz grave, tiene señales de intoxicación crónica. No hay daño permanente, pero estuvo cerca, muy cerca. ¿Cerca de qué? Me miró con una mezcla de tristeza y rabia profesional. De no despertar un día, de morir de noche sin dolor, de que su muerte se declarara como falla cardíaca por edad. Me cubrí la boca con las dos manos. Había estado viviendo en una casa donde cada sorbo podía ser el último. Cada té, cada vaso de agua, cada jugo preparado con cariño por mi hija. La náusea me invadió de golpe. A media tarde, mientras mi nieta dormía en un sillón dentro de la sala de espera, me acerqué a la ventana del pasillo y miré hacia afuera. El sol comenzaba a ponerse. La gente caminaba sin saber que, en ese edificio gris, mi vida acababa de partirse en dos. La vida de antes, donde confiaba, y la vida de ahora, donde confiar podía matarme. La detective se acercó con un sobre. Señora María, encontramos algo en la base de datos, dijo. Se sentó a mi lado. Su hija compró esta sustancia varias veces en los últimos 3 meses, de forma legal, pero sin receta, usando su nombre. Mi respiración se detuvo, mi corazón también por un segundo. ¿Mi hija? ¿Ella? La detective me miró con empatía, pero con firmeza profesional. Entiendo que es duro, pero los hechos son los hechos. Abrí la boca para decir algo, pero no salió ningún sonido, solo lágrimas que caían silenciosas sobre mis manos. La detective continuó. María, esto no es solo un caso de intento de homicidio. Esto es algo más grande, más profundo, más estructurado, más frío. Sentí que las piernas me temblaban. Me agarré al banco para no caer. Y entonces, la detective dijo lo que terminaría de hundirme. Creemos que no fue idea de su yerno. Entonces, ¿de quién? Pregunté, con el alma hecha trizas. La detective mantuvo mi mirada y respondió. De su hija. Mi pecho se abrió como si me hubieran partido por dentro. No grité. No lloré fuerte. El dolor fue tan hondo que no encontró sonido. Y dentro de ese silencio absoluto, solo pude pensar en una pregunta terrible. ¿Qué clase de odio puede crecer dentro de una hija para querer ver muerta a su propia madre? Esa noche me dieron una habitación más privada dentro de la comisaría. No porque yo lo pidiera, sino porque me vieron quebrarme. No frente a ellos, no con gritos ni colapsos, sino con ese silencio profundo que solo nace cuando el alma recibe un golpe imposible de asimilar. Mi nieta dormía en un catre pequeño, abrazada a su muñeca favorita. Yo la observaba, inmóvil, con una mezcla de ternura y miedo que me desgarraba por dentro. Pensaba, ¿qué sabe ella? ¿Qué ha oído? ¿Qué ha visto? ¿Hasta dónde había llegado su madre? ¿Hasta qué punto había sido usada como instrumento en algo que jamás debería haber tocado la inocencia de un niño? No pude cerrar los ojos en toda la noche,
Y cuando amaneció, las verdades que llevaba décadas evitando comenzaron a golpear mi memoria como piedras. La detective volvió por la mañana. Se sentó frente a mí con una carpeta en las manos. No hablaba con brusquedad, hablaba con ese tono que usan quienes saben que cada palabra puede herir más que una bala. Señora María, comenzó, queremos hacerle algunas preguntas sobre la relación con su hija, no sobre el crimen. Todavía, solo sobre ustedes dos. Sentí un nudo en la garganta. Lo que necesite saber, dije. ¿Cómo era ella de niña? Esa simple pregunta abrió un baúl de recuerdos que yo había mantenido cerrado por décadas. Recordé a mi hija a los 6 años, escondiéndose detrás de mis faldas cuando algo la sorprendía. Recordé su risa fuerte, su gusto por llamar la atención, su necesidad afectiva inagotable. Recordé cómo lloraba cuando su padre llegaba tarde, cómo buscaba su aprobación con desesperación. Era una niña sensible, dije al fin, muy sensible, muy apegada a mí. La detective tomó nota. ¿Alguna vez mostró comportamientos problemáticos? Celos intensos, manipulaciones, reacciones exageradas. Me detuve. Porque sí, pero siempre los justifiqué. Porque era mi hija, porque las madres justifican, porque las madres perdonan incluso lo que nunca se dijo en voz alta. Recordé cuando tenía 12 años y rompió en secreto el regalo que yo había comprado para mi hermana. Cuando tenía 15 y me dejó de hablar por una semana porque la felicité frente a sus amigas y dijo que la avergoncé. Cuando tenía 18 y me acusó de no dejarla ser libre porque le pedí que llegara a casa antes de la medianoche. ¿Y cómo? A los 22 cambió completamente cuando conoció a ese hombre. Pero la verdad más dolorosa era otra. Mi hija tenía un hambre de amor que jamás pude llenar, y siempre me lo hizo pagar. Era celosa, dije finalmente, muy celosa, de todo, de todos. La detective asintió, como si esa pieza encajara en un rompecabezas que ella ya estaba armando. ¿Celosa de usted? Esa pregunta me abrió una herida antigua pero real. Sí, un sí que me costó 40 años admitir. El doctor volvió ese mismo día con más análisis. Me mostró comparativas de exámenes pasados, fechas en las que yo había tenido síntomas extraños. «Mire esto», dijo señalando con su bolígrafo. «Hace 9 meses vino por pérdida de equilibrio repentina». Yo había olvidado ese episodio. Mi hija me sostuvo del brazo toda la tarde. Me preparó té. Me dijo, «Mamá, tienes que cuidarte más». Y ahora entendía que tal vez también había sido ella quien provocó el mareo. «María», dijo el doctor. Hubo cambios en sus análisis que no son normales, cambios que indican que esta intoxicación no comenzó hace semanas, comenzó hace meses, quizás un año entero respirando cerca de alguien que quería que yo dejara de existir. Sentí que la sala giraba, no de mareo físico, sino del impacto emocional de comprender qué tipo de monstruo se había formado dentro de la niña que yo crié. Recordé una conversación que tuve con mi hija hace 4 meses. Estábamos en la cocina. Ella me observaba con los brazos cruzados, con esa expresión que a veces me recordaba al sarcasmo de su padre. «Mamá, ¿alguna vez pensaste en vender la casa?», me preguntó. «No», respondí sonriendo. «Aquí creciste tú. Quiero que la casa quede para mi nieta algún día». Mi hija había tensado la mandíbula. Solo comprendí ese gesto ahora. No quería que la casa quedara algún día. Quería que quedara ya. Y no solo la casa. Quería la tranquilidad, la independencia económica, el control total de su mundo. En ese instante comprendí algo escalofriante. Mi hija no quería mi vida. Quería lo que vendría después de mi muerte. A media tarde, la detective entró de nuevo, esta vez con una expresión más grave. «Señora María, encontramos otra cosa». Me ofreció unas fotografías impresas. Mis manos temblaron al tomarlas. Era mi cocina, mi mesa, mis frascos de especias. Y en una de las fotos, mi hija, sosteniendo un frasco pequeño. El mismo tipo de frasco donde yo había escondido la pastilla la noche anterior. Solo que ese no estaba vacío, estaba lleno. «¿Cuándo fue tomada esta foto?», pregunté, sintiendo que el suelo se abría bajo mis pies. «Hace aproximadamente 5 semanas», respondió la detective, «por una cámara de seguridad de un vecino. Captó su ventana sin querer. Mi hija manipulando frascos que contenían sustancias que ella misma había comprado. Mi hija entrando a mi cocina cuando yo no estaba. Mi hija
revisando mis cosas como si ya no fuera mi hija, sino un extraño viviendo con sed de algo que yo no quería imaginar. Me llevé las manos a la boca. Dios mío, susurré. ¿Qué le pasó? La detective cerró la carpeta. Eso es lo que estamos intentando averiguar. Pero me miró directo a los ojos. Hay algo más que necesito que escuche. Mi corazón se detuvo. Su yerno no aparece en ninguna compra, ni en ningún registro, ni en ningún movimiento sospechoso. Entonces, todo lo que hemos encontrado, todo lo que apunta a planificación, adquisición de sustancias, manipulación de su comida, todo, señora María, está vinculado directamente a su hija. Me quedé sin aliento, porque ahí, sin posibilidad de negar, sin espacio para consolarme con teorías, la verdad se levantó frente a mí como un monstruo completo. No era él, era ella, mi hija, mi propia hija. Mi mente repetía una frase que yo jamás pensé pronunciar en mi vida. La mujer a la que di la vida quiso arrebatarme la mía, y esa verdad, esa oscuridad final, me dejó en un silencio tan absoluto que creo que por primera vez en mi vida sentí lo que era la soledad verdadera. Me desperté con un sobresalto, aunque no había estado realmente dormida. Desde hacía días mi cuerpo estaba despierto, pero mi alma seguía buscando dónde apoyarse para no desplomarse por completo. Cada verdad descubierta era un golpe más a la estructura que sostuve durante 63 años. Mi maternidad, mi fe en el vínculo más sagrado, mi certeza de que una madre siempre conoce a su hija. Estaba equivocada. Esa mañana, la detective me esperaba con el ceño fruncido y una carpeta nueva bajo el brazo. «Señora María», dijo en cuanto me vio, «las cosas se están acelerando. Su hija ha intentado comunicarse con usted varias veces». Sentí un escalofrío recorrerme la columna. «¿Intentó venir aquí?» «No», respondió. «Llamó a la comisaría haciéndose pasar por usted. Intentó obtener información sobre dónde está alojada, sobre los análisis, sobre la investigación». Me llevé la mano al pecho. ¿Usó mi nombre? Sí. Y también dijo que estaba desesperada y que necesitaba recuperar a su hija, la suya. Aclaró señalando a mi nieta que, en ese momento, jugaba sentadita cerca de la puerta. Parece que no sabe que la niña está con usted, todavía. El corazón me dio un vuelco. ¿Y qué pasa si se entera? La detective apretó los labios. No podemos descartarlo. Por eso vamos a reforzar su protección y trasladarla a una ubicación segura hasta que tengamos órdenes judiciales claras. Una ubicación segura. Yo, una mujer de 63 años que nunca le hizo daño a nadie, convertida de pronto en objetivo de alguien que compartió mi sangre, era tan irreal que costaba respirar. Las horas siguientes fueron una sucesión de declaraciones, firmas y movimientos silenciosos de agentes que iban y venían con rostros tensos. De vez en cuando, el doctor León aparecía para revisar mi presión o preguntarme si había comido algo. Yo solo asentía. No recordaba si había comido. No recordaba si tenía hambre. Lo único que sentía era un peso duro en el centro del pecho, como un nudo que nadie podría desatar. A media tarde, un oficial entró en la sala donde yo esperaba con mi nieta. Llevaba una tablet en la mano. «Detective, ya tenemos acceso a las conversaciones del teléfono requisado al esposo de su hija». Yo levanté la cabeza de golpe. El esposo. El hombre al que la policía creía inicialmente involucrado. El mismo que yo había sospechado durante años de manipular a mi hija. El que había apagado su autoestima. La detective tomó la tablet, deslizó unos archivos y luego me miró directamente. «Señora María, necesito que vea esto». Me entregó el dispositivo. Mis dedos temblaban. Había una conversación abierta, mensajes enviados desde el celular de mi hija. «Tengo todo listo. Ella no sospecha. Esta vez funcionará. Cuando todo esté hecho, quiero asegurarme de que nadie interfiera». Mi visión se nubló. Mi respiración se cortó. Me faltó aire. Mi hija planeando mi muerte con una frialdad escalofriante. Deslicé a la izquierda. Había más. «Después de eso, quiero la casa. No quiero que tu familia meta las narices. La niña no debe ver nada. Es lo único que me importa». Sentí náuseas. ¿Quién recibía estos mensajes? Pregunté con un hilo de voz. La detective me miró con una gravedad que me erizó la piel. «Nadie». «¿Cómo que nadie?» «Todos fueron enviados a un número inexistente. Un número que no corresponde a ningún usuario activo». Me quedé en blanco. No entendía. No podía entender. «Ella
Pregunté, respirando entrecortado. ¿A quién le escribía? La detective tomó aire. A sí misma. Me temblaron las manos. La tablet cayó en mi falda. No, eso no puede ser. Es una práctica más común de lo que piensa, explicó la detective con voz suave. Personas que crean conversaciones falsas para organizar planes, para convencerse de que tienen aliados, para justificar sus acciones, o para evitar que nadie los contradiga. Mi hija, mi niña, escribiéndose a sí misma mensajes como si conspirara con alguien más, planeando mi muerte en conversaciones ficticias, validando su decisión a través de una versión imaginaria de un cómplice. Un tipo de soledad retorcida que yo jamás habría sospechado. Me cubrí el rostro con ambas manos. No lloré. El dolor era tan grande que había superado la capacidad del llanto. Y justo cuando pensaba que ya había tocado el fondo del horror, la detective dijo: «Eso no es todo». La miré sin fuerzas. «¿Hay más?» «Sí». Abrió otra carpeta. «Registros bancarios». Se sentó a mi lado. «Su hija recibiría una cantidad significativa de dinero si usted fallecía. No por herencia, sino por una póliza que ella adquirió hace 2 años, a su nombre, sin informarle. Un zumbido agudo llenó mis oídos. Una póliza, firmada por ella. Pagos pequeños, constantes, invisibles. Mi nieta se acercó en ese momento, inocente, sin saber que el mundo de los adultos se hundía bajo nuestros pies. «Abuelita, ¿puedo colorear contigo?» La abracé fuerte, muy fuerte, con una necesidad primitiva, animal, desesperada, porque comprendí que esa niña era ahora lo único que me quedaba, lo único puro, lo único que su madre no había logrado contaminar aún. La detective cerró la carpeta. «Señora María, lo que viene ahora será duro. Necesitaremos su testimonio directo contra su hija». Sentí un nudo insoportable en la garganta. Testificar, contra la vida que yo misma di al mundo. Ella continuó: «Debemos obtener una orden de detención, y usted será la pieza clave de este caso». Yo asentí, no porque fuera fuerte, no porque quisiera, sino porque ya no había otra opción. Pero antes de que pudiera responder, la detective añadió: «Y hay algo más que debe entender antes de continuar». Me miró fijamente, con una mezcla de humanidad y firmeza profesional. «A partir de este momento, ya no estamos investigando un intento de homicidio. Estamos investigando un proceso completo, un plan, una conducta sostenida, una intención reiterada». Cerró el expediente lentamente. «Señora María, estamos investigando un asesinato en curso». Mi alma se quebró, no en 1000 pedazos, en uno solo, grande, irreparable. Y en ese instante, supe que lo que venía sería aún más oscuro que todo lo que había visto hasta ahora. Pero antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en su lugar. No te vayas del video, porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. Porque lo que estaba a punto de descubrir no solo explicaría el odio de mi hija, lo multiplicaría. Nunca pensé que una persona pudiera sentirse viva y muerta al mismo tiempo, pero eso era exactamente lo que me ocurría. Caminaba, respiraba, escuchaba, respondía, pero por dentro estaba suspendida en un punto intermedio entre el espanto y el desconcierto. No sabía a dónde mirar, ni en qué creer, ni cómo sostenerme. Mis manos temblaban incluso cuando estaban quietas. Mi voz parecía pertenecer a otra mujer, no a mí. Yo, que había sido madre durante 40 años, ahora tenía que convencerme de que mi propia hija era capaz no solo de dañarme, sino de planear mi muerte con precisión quirúrgica. Una madre partida en 2. Eso era. Esa mañana, la detective regresó con un gesto que me puso la piel de gallina. Su expresión no era de urgencia, ni de enojo, ni de prisa. Era de cuidado, como quien va a entregar una noticia que podría derrumbar a alguien para siempre. «Señora María», dijo mientras se sentaba frente a mí, «avanzamos con nuevas pruebas, y necesito que se mantenga fuerte para escuchar esto». Me sujeté las manos con fuerza, como si al apretarlas pudiera anclarme a algo sólido. «Diga», susurré. La detective abrió una carpeta gruesa, llena de documentos, análisis, fotografías. Yo ya sabía que nada bueno sale de tantos papeles juntos. «El comportamiento de su hija no comenzó hace unas semanas», dijo con voz baja. «Tampoco hace unos meses. Tenemos indicios de que esta planificación comenzó mucho antes». Se me cerró el estómago. «¿Cuánto antes?» Ella me miró directamente a los ojos. «Aproximadamente
2 años. Sentí que el aire me abandonaba el cuerpo. 2 años. 2 años enteros viviendo bajo el mismo techo que alguien que estaba esperando el momento perfecto para verme morir. Pero, ¿por qué?, pregunté, sintiendo cómo cada palabra se me cortaba en la garganta. ¿Qué hice yo para que ella... La detective bajó un poco la mirada, buscando palabras cuidadosas. No se trata de lo que usted hizo. Se trata de cómo ella interpreta el mundo. Y de algo más que debemos explicarle. Sacó un sobre más pequeño. Lo abrió lentamente. Hicimos una revisión del historial psicológico y médico de su hija. Hubo consultas, diagnósticos antiguos, tratamientos incompletos. Me quedé rígida. ¿Tratamientos?, pregunté. Sí, respondió. Su hija presenta rasgos compatibles con un trastorno de personalidad severo, abandono afectivo percibido, distorsiones fuertes de la realidad, episodios de impulsividad y una profunda necesidad de control. Sentí un vacío enorme abrirse bajo mis pies. No era solo maldad, era algo más oscuro, más confuso, más doloroso. ¿Está diciendo que está enferma?, pregunté. Lo que estoy diciendo, respondió, es que su hija vive atrapada en una interpretación distorsionada de la realidad. Para ella, las personas no existen como tales, sino como piezas para acomodar en su visión del mundo. Usted siempre fue una figura central en su vida, pero también una figura que generaba conflicto interno. Me llevé la mano al pecho. Yo siempre la amé, susurré. La detective cerró la carpeta con cuidado. Lo sé, pero a veces el amor que damos no es el amor que ellos creen recibir. Y eso, en personas con la estructura emocional de su hija, puede transformarse en resentimiento profundo. Me cubrí la boca para no soltar un gemido, porque esa palabra, resentimiento, me atravesó como un cuchillo. Mi hija siempre había sentido que yo la quería, pero nunca supo cómo. Y en su confusión, en sus heridas invisibles, en su mundo difuso, transformó mi amor en amenaza. A media mañana me trasladaron a la sala de reuniones donde el doctor León esperaba con nuevos resultados. Apenas verlo, supe que lo que venía tampoco sería fácil. María, comenzó con voz suave, necesito que escuche algo sin pensar que es culpa suya. ¿Me lo promete? Ese tono solamente lo usan los médicos cuando tienen que decir lo que nadie quiere oír. Asenté. Revisé todos sus análisis del último año, continuó, y encontré un patrón. Alguien le administraba microdosis de la sustancia en momentos específicos, siempre en pequeñas cantidades, siempre a intervalos regulares. Su sistema mostraba un impacto muy leve, casi imperceptible, pero constante. Me quedé petrificada. ¿Constante? Sí, dijo. Y eso significa que esta persona sabía exactamente cuánto darle para no delatarse. Mis manos se apretaron con fuerza. El doctor respiró hondo. Las microdosis se intensificaron justo después de que usted tomara la decisión de permitir que su hija y su nieta se mudaran con usted. Una coincidencia que no podemos ignorar. Me llevé la mano a la frente. De pronto, recordé noches en que mi hija insistía en servir el té, días en que preparaba mi jugo, momentos en que me ofrecía agua bien fría con una sonrisa extraña. Recuerdo incluso haberle dicho una vez, «Hija, este té tiene un sabor raro». Ella había respondido con una sonrisa incómoda. «Ay, mamá, tú siempre tan complicada con los sabores». Recordé también cómo había empezado a sentir sueño después de comer, cómo empecé a olvidar cosas simples, cómo perdí el equilibrio 2 veces sin motivo. Todas esas cosas que yo atribuía a la edad. Me cubrí los ojos con la mano. Me dolía incluso recordar. «María», dijo el doctor, «no está aquí porque sobrevivió por poco. Está aquí porque su cuerpo es fuerte y porque, sin saberlo, evitó varias veces tomar dosis que podrían haber sido peligrosas. Una vez no aceptó un jugo. Otra vez no se tomó una pastilla que su hija le insistió. Hubo pequeñas decisiones que le salvaron la vida sin que usted lo supiera. La sala parecía girar. Yo había vivido protegida por casualidad. No por afecto, no por amor, por casualidad. Al mediodía, la detective volvió. Esta vez se sentó a mi lado, no enfrente. Me habló como una mujer habla a otra cuando sabe que la herida ya está abierta y no quiere agrandarla. «María, llegó la hora de enfrentar algo más difícil todavía». La palabra «todavía» me heló. «Hemos analizado los antecedentes de su hija como madre», continuó, «y hay señales de negligencia emocional hacia su propia hija.
no suficientes para quitarle la custodia en su momento, pero sí para entender patrones. Mi nieta, mi voz se quebró. ¿Ella está en peligro? La detective tomó aire. No podemos descartarlo. Sentí un rayo de dolor partirme en dos. Ella no tiene la culpa de nada, susurré. Es solo una niña. Mi niña. La detective puso una mano sobre mi brazo. Lo sabemos, y por eso será protegida. Pero usted debe ser fuerte. Esta investigación no solo la necesita a usted como testigo, la necesita como pilar emocional de su nieta. Mis ojos se llenaron de lágrimas, porque entendí algo que dolía más que cualquier revelación anterior. Yo no solo tenía que salvarme a mí misma, tenía que salvar a mi nieta, de su propia madre. Ese pensamiento fue como un golpe directo al alma, pero también algo despertó dentro de mí. No rabia, no odio, no venganza, sino una determinación feroz, una fuerza maternal tan antigua como el tiempo, una fuerza que solo despierta cuando una abuela comprende que será ella quien deba proteger la vida que continúa. Mi hija había intentado borrar mi existencia, pero no iba a borrar la de mi nieta, no mientras yo siguiera respirando. Y por primera vez desde que esto empezó, dejó de temblarme el cuerpo, porque entendí que el amor que tengo por esa niña vale más que el dolor que me provoca la traición de mi hija. El traslado sucedió al amanecer, cuando la ciudad aún estaba medio dormida. 3 agentes me escoltaron hasta un vehículo discreto, sin logos, sin luces. Casi nadie en la comisaría sabía exactamente a dónde nos dirigíamos, excepto la detective y el oficial al mando del operativo. Mi nieta aún llevaba el cabello alborotado, abrazando su muñeca contra el pecho. No entendía nada, pero confiaba en mí. Y ese simple acto de confianza me partía el alma y me daba fuerzas a la vez. Mientras el auto avanzaba por calles que no reconocía, la detective me entregó una carpeta cerrada. María, lo que voy a mostrarle es delicado. Necesita saberlo para entender el peligro real. La carpeta era más gruesa que las anteriores. Mi cuerpo se tensó solo con verla. ¿Es sobre mi hija?, pregunté. Sí, y sobre alguien más. Sentí un escalofrío. Alguien más, no su esposo. Ya había quedado claro que él no aparecía como autor intelectual. Entonces, ¿quién? Cuando llegamos a la casa de seguridad, un lugar pequeño, silencioso, protegido, nos instalaron en una habitación sencilla. Mi nieta se quedó en un rincón, dibujando una casita con flores y un sol amarillo. Su inocencia brillaba como un faro en medio de un mar oscuro. La detective abrió la carpeta. Tenemos pruebas de que su hija no actuó sola en todas las etapas, dijo con tono firme. Aunque las compras, los mensajes y la administración de la sustancia fueron obra suya, hay evidencias de que alguien la orientaba. Empecé a temblar. ¿Quién? La detective giró el primer documento, una factura, una firma, un nombre que reconocí al instante. Mi hermana. El mundo se me hundió bajo los pies. No, susurré. Ella no puede. La detective habló con calma, como quien camina sobre un vidrio roto. Sabemos que esta noticia es devastadora, pero encontramos transferencias de dinero entre su hija y su hermana, montos pequeños, sistemáticos. Además, registros de llamadas casi diarias durante los últimos 6 meses. Me cubrí el rostro con ambas manos. Mi hermana, la mujer con la que crecí, con quien compartí cama cuando niñas, con quien lloré tantas veces. Mi hermana, que siempre sintió que yo lo tenía todo. ¿Pero por qué?, logré decir con la voz rota. ¿Por qué haría algo así? La detective deslizó otra hoja hacia mí. Era un extracto de mensajes recuperados del celular de mi hija. Algunos habían sido borrados, pero el equipo forense logró reconstruir fragmentos. Uno de ellos decía: ella no entiende que siempre estuvo por encima de nosotras. Cuando muera, finalmente se hará justicia. No dejes pasar la oportunidad. Sentí que me faltaba el aire. Mi hermana, alimentando el odio de mi hija. Mi hermana, reforzando sus delirios, su resentimiento, su versión distorsionada de la realidad. Mi hermana, empujándola hacia el borde. La detective continuó. Entendemos que su hija ya tenía rasgos problemáticos, pero alguien cercano reforzó esos pensamientos durante años. Le dio razón, le dio narrativa, le dio un objetivo. Usted. Mi corazón se apretó como si quisiera romperse. Ella quería heredar mi casa, mi dinero, mi vida. La detective negó suavemente con la cabeza. No, María, no es tan simple. La motivación no parece ser económica. Lo que se ve es resentimiento emocional acumulado.
Esa frase me perforó. Su hermana siempre sintió que usted era la favorita de sus padres, continuó la detective. Y su hija creció sintiendo que nunca podía igualarla. Usted fue una figura fuerte, resolutiva, admirada. Ambas vivían a su sombra, y en mentes frágiles y resentidas, eso puede convertirse en una narrativa peligrosa. Me quedé sin palabras. Mi respiración se volvía más corta. Mis manos estaban heladas. Dos mujeres que yo amé. Dos mujeres a las que apoyé siempre. Dos mujeres que compartieron mi sangre, conspirando para borrar mi existencia. No había dolor más grande. Pasó casi una hora antes de que pudiera hablar de nuevo. Mientras tanto, la detective organizaba documentos, grabaciones, análisis. Cada pieza añadía una capa más de horror a algo que ya me parecía inhumanamente cruel. Cuando al fin pude articular palabras, dije, mi hermana también quería... La detective evitó la palabra matar. Lo agradecí. Quería que usted desapareciera. Y se justificaba diciendo cosas como, ya vivió demasiado, ya estorba, su hija merece libertad. Me cubrí el pecho con ambas manos. Libertad. Mi hija creyendo que yo la encadenaba. Una hermana resentida, susurrando al oído. Una mente inestable recibiendo veneno emocional para después convertirlo en veneno real. María, dijo la detective, suavizando su voz, usted no causó esto. Ninguna madre merece algo así. Ninguna. Su hija heredó una fragilidad que no es culpa suya, y su hermana alimentó esa fragilidad hasta torcerla. Yo lloré en silencio, lágrimas pesadas, no de rabia, no de odio, de un luto extraño, la muerte emocional de dos personas que aún respiraban, pero todavía faltaba algo. La detective cerró la carpeta y dijo, y ahora viene la parte más difícil de comprender. Su hija no solo planeó su muerte, también planeó la manera de justificarla socialmente. Fruncí el ceño. ¿Justificarla? ¿Cómo? La detective abrió otro archivo. Ella inventó un relato donde usted era víctima de un deterioro cognitivo. Se lo dijo a vecinos, a profesores, incluso a la pediatra de la niña. Decía que usted olvidaba las cosas, que dejaba ollas encendidas, que ya no era la misma. Me cubrí la boca. Pero yo nunca... Lo sabemos, pero ella estaba preparando el terreno, para que su muerte pareciera natural, o peor, un descuido, una caída, un accidente. Sentí que las paredes se cerraban sobre mí. Y hay más, agregó la detective mientras pasaba otra hoja. Buscó asesoría legal para preparar su tutela anticipada, alegando que usted estaba perdiendo autonomía. Mi piel se erizó. Pero eso se hace con vida, dije. Exacto, respondió la detective. Quería tener control total antes y después. De pronto lo entendí todo. El veneno, las microdosis, la póliza, los rumores, las mentiras, las visitas al médico, los olvidos inducidos. Mi hija estaba construyendo un mundo donde mi desaparición no fuera un crimen, sino una consecuencia lógica, una historia donde mi muerte fuera creíble. Me levanté de la silla sin sentir mis piernas, caminé hasta la ventana. Afuera, el viento movía las hojas de un árbol. Era un día cualquiera, en un mundo donde yo ya no podía ser la misma. La detective se acercó y dijo, María, lo que viene ahora requerirá más fuerza que todo lo anterior. Vamos a pedir la orden de detención, pero usted debe estar preparada. Ella no se rendirá fácilmente. Asenté lentamente, porque algo dentro de mí ya había cambiado. Una parte se había roto para siempre, pero otra había despertado. La parte que protegió a mi hija cuando ella era niña. La parte que ahora protegería a mi nieta, aunque eso significara enfrentarse al enemigo más doloroso que una madre puede tener, su propia hija. Y lo peor estaba por venir. La madrugada en que se llevó a cabo el operativo parecía más oscura que de costumbre, como si el cielo mismo presintiera lo que estaba por ocurrir. El silencio era tan profundo que cada pequeño ruido, el crujido de una puerta, el chasquido de una radio policial, el roce de mis propias manos, parecía amplificado. Mi corazón latía con una mezcla imposible. Miedo, dolor, determinación y una tristeza tan honda que ya no tenía forma. La detective me explicó todo con precisión quirúrgica. María, usted no estará dentro de la casa durante la intervención. Quedará en un vehículo seguro, acompañado por 2 agentes. Sus declaraciones ya nos permiten actuar. Ahora necesitamos atraparla en flagrancia para evitar que pueda alegar manipulación, confusión o influencia externa.
¿Atraparla? ¿Haciendo qué? Pregunté sin aire. La detective me miró fija. Lo que ella ya planeaba hacer. Volver a intentarlo. El mundo se me estrechó. Faltó poco para que mis piernas cedieran. Yo, una madre, una abuela, tenía que permitir que mi hija se acercara a la línea del crimen para poder detenerla. Era como abrir la jaula de un animal herido, sabiendo que vendría directo hacia mí. No se preocupe, dijo la detective. No estará en peligro, no volverá a tocarla. Todo estará monitoreado. Pero las palabras, mi hija intentará hacerlo de nuevo, seguían retumbando dentro de mí. El plan era preciso, complejo, calculado. La policía dejaría la casa en apariencia desprotegida. Yo aparecería, de regreso, acompañada solo por mi nieta. Mi hija, al saberlo, porque ellos se encargarían de filtrarlo sutilmente, acudiría al domicilio. Microcámaras escondidas en la cocina, en la sala y en mi habitación registrarían cada movimiento. Micrófonos ambientales capturarían cada palabra. Agentes encubiertos estarían cerca, listos para intervenir. Era necesario, era el final, pero también la traición más grande que una madre puede vivir. La detective me dijo, no lo vea como traición, véalo como protección. Usted no está eligiendo esto. Ella eligió cada paso que nos trajo aquí. Sabía que tenía razón, pero el corazón no entiende de razones, solo siente. A las 10 de la mañana nos escoltaron hasta las cercanías de mi casa. Yo estaba sentada en el asiento trasero del vehículo policial, mirando por la ventana la calle donde había vivido tantos momentos felices antes de que todo se torciera. Mi nieta estaba en otro coche, a salvo, custodiada por agentes especializados. Cuando doblamos la esquina y vi mi casa, me quebré por dentro. La detective, desde el asiento delantero, me observó por el retrovisor. ¿Está lista? No, nunca lo estaría, pero asentí. Aproximadamente 20 minutos después, recibieron la notificación. Detective, la hija está en movimiento. Salió de su casa hace 5 minutos. Mi corazón dio un vuelco tan fuerte que sentí un mareo. ¿Viene sola?, preguntó la detective. Afirmativo. Conduciendo rápido. Todo el equipo policial se activó. Se ajustaron chalecos, se verificaron radios. El ambiente cambió. Ahora olía a adrenalina. Yo solo podía pensar en una cosa. Mi hija venía hacia mí, para matarme. Y aunque sabía que no lograría hacerlo, la simple certeza me desgarraba. El auto se detuvo frente a mi casa con un frenazo abrupto. La policía, escondida en los puntos estratégicos, observaba. Mi hija bajó del vehículo. Caminó decidida, con pasos rápidos, casi ansiosos. Llevaba una bolsa en la mano. Sabía perfectamente a dónde iba. Esa determinación feroz en su rostro me heló la sangre. No había dudas, no había confusión, no había tristeza, había propósito. La detective susurró, objetivo entrando al perímetro. Yo apreté el borde del asiento. Mis uñas se clavaron en el cuero sintético. Mi hija abrió la puerta con la llave que aún conservaba. Entró. Un agente habló por radio. Entró en la cocina, revisando alacenas, buscando algo. Sí, buscaba mis frascos, mi vaso, la oportunidad que creía perdida. Minutos después, el mismo agente reportó. Sacó un frasco pequeño, el mismo tipo que usamos como evidencia. Está sirviendo agua en un vaso. Ahora vierte la sustancia. Mi estómago se contrajo. Quise llorar, pero las lágrimas ya no salían. Había pasado al nivel de dolor donde ya no hay llanto, solo un silencio seco. La detective habló rápido. Esperen, necesitamos confirmación verbal para que la acusación sea sólida. Entonces, activaron el micrófono ambiental. La voz de mi hija llenó el altavoz del vehículo. Una voz tranquila, serena, fría. Listo, mamá, dijo mientras removía el vaso. Esta vez dormirás para siempre. Sentí que el alma se me despegaba del cuerpo. No gritó, no tembló, no dudó. Mi hija estaba lista para matarme como quien prepara un té de la tarde. Su siguiente frase fue aún más devastadora. Al final, todo será más fácil para todos, te lo juro. Para todos, para ella, para alguien más, pero no para mí. La detective no esperó más. Equipo, entren, ahora. Escuché los pasos apresurados, los golpes secos contra la puerta, los gritos de «¡Policía, no se mueva!», la confusión súbita, el choque de realidad contra el delirio. Luego, un sonido que nunca olvidaré, el grito de mi hija. No de miedo, no de arrepentimiento, de furia. «¡Suéltenme! No entienden nada.
Todo es culpa de ella. Toda mi vida lo ha sido. Sus palabras atravesaron el metal del vehículo, la distancia, el tiempo, mi corazón entero. Un oficial comunicó por radio. Objetivo asegurado. Mi hija arrestada. Mi hija esposada. Mi hija enloquecida de ira. No de dolor, no de confusión, de ira. Y en ese momento lo supe con absoluta claridad. No se trataba de enfermedades ni manipulaciones. Mi hija me odiaba, y ese odio había madurado durante años, hasta transformarse en esto. La detective abrió la puerta del vehículo y se sentó a mi lado. María, lo logramos. Está detenida. Ya no puede hacerle daño. Yo no respondí, porque aunque mi vida estaba a salvo, mi alma acababa de romperse para siempre. La detective me tocó el hombro con cuidado. Sé que duele, pero hoy usted salvó 2 vidas, la suya y la de su nieta. Mis ojos finalmente cedieron. Las lágrimas, que se habían resistido, comenzaron a caer, lentas, pesadas, incontenibles, porque ese día yo no solo perdí a una hija, perdí la ilusión de haberla conocido alguna vez. Nunca imaginé que el silencio pudiera doler más que los gritos. Pero ahí estaba yo, sentada en una sala fría del centro de detención, escuchando el eco suave de mis propios latidos. Todo olía a desinfectante, a metal, a desesperanza. Las luces blancas parpadeaban como si también se resistieran a iluminar aquel lugar. Me habían preguntado si deseaba ver a mi hija. La respuesta no fue inmediata. No porque dudara, sino porque mi alma estaba partida entre el instinto de una madre y la protección de una mujer que había estado a punto de ser asesinada por la niña que una vez acunó entre sus brazos. Al final dije que sí. Necesitaba verla, no para perdonarla, no para reclamarle. Necesitaba mirar a los ojos a la mujer que había intentado borrarme de la tierra. Me hicieron pasar a una sala de vidrio, dividida en 2 por una barrera transparente, una silla de cada lado, una luz directa sobre ambas, un frío que parecía venir del suelo mismo. La puerta opuesta se abrió, y ella entró. No era mi hija, no la niña que corría descalza por el patio, no la adolescente de trenzas largas que se escondía detrás de mí cuando había tormenta. No la joven que lloró en mi hombro el día de su boda. Era otra. Su cabello estaba despeinado, su mirada perdida y agresiva al mismo tiempo. Tenía ojeras profundas, la piel sin brillo. Pero lo que más me impactó fue su expresión, una mezcla de desprecio, rabia contenida y una frialdad que jamás le conocí. Se sentó frente a mí. No dijo «mamá», no preguntó por su hija, no lloró, no se quebró, solo me observó, como si yo fuera un objeto. Fui yo quien habló primero. ¿Por qué? Pregunté apenas, porque no tenía fuerzas para más. Ella ladeó la cabeza, con una mueca extraña. ¿Por qué qué? ¿Por qué intentaste? Me llevé una mano al pecho. Soy tu madre. Sus ojos no se ablandaron ni un centímetro. Porque tú siempre estuviste en el medio. Mi corazón se detuvo. ¿En el medio? ¿De qué? Ella apoyó los codos sobre la mesa con una calma que me heló. De mi vida, de mis decisiones, de mi libertad, y sobre todo, de lo que era mío por derecho. Me tapé la boca con una mano. ¿La casa? Pregunté devastada. Ella soltó una risa seca. No solo la casa, todo. Toda tu vida estuvo mejor acomodada que la mía. Tú siempre lo tuviste más fácil. Más amor, más respeto, más atención, más oportunidades. Cerré los ojos. Era la voz del resentimiento puro. Era la voz de mi hermana, repetida en ella. Yo trabajé toda mi vida para darte lo mejor, susurré. No te pedí nada, gritó de repente, golpeando la mesa con el puño. Nunca te pedí nada, pero siempre me lo recordaste. Cada vez que respirabas, me recordabas lo poco que valía yo comparada contigo. Solté un sollozo. Nunca te comparé, dije. Nunca quise competir contigo. Ella sonrió con una crueldad que me rompió el alma. Pues yo sí, mamá, toda mi vida. Y tú ganabas sin intentarlo. ¿Sabes lo que eso hace en la cabeza de alguien? Me cansé de perder. Una lágrima resbaló por mi mejilla. Ella continuó, con una frialdad que estremecería al más duro. Y cuando entendí que mientras estuvieras viva nunca tendría nada, decidí hacer lo que tenía que hacer. ¿Y tu hija? Susurré con un hilo de voz. ¿También la ibas a usar como herramienta toda la vida? Por primera vez, su mirada titubeó. Apenas un segundo. Mi hija es mía. Tu hija es una niña, dije con firmeza quebrada.
y la metiste en un infierno que no pidió. Ella habló casi con desprecio. Tú la pones en contra mía. Siempre lo hiciste. Siempre me quitaste a todos. Una ola de desesperación recorrió mi cuerpo. ¿Crees? Intenté respirar. ¿Que planeando mi muerte arreglarías algo? Lo arreglaría todo, respondió sin dudar. Tú mueres. Yo heredo. Yo decido. Yo soy dueña de mi vida por fin. Ese fue el instante exacto en que su máscara cayó por completo. No había amor, no había arrepentimiento, no había duda, había convicción. Mi hija creía, de verdad, que yo debía morir. La detective entró en la sala en ese momento. Le indicó a los guardias que la retiraran. Mi hija se levantó de golpe, me señaló con el dedo y gritó: «Esto no termina aquí, te lo juro. Todo lo que pasó es culpa tuya. Siempre lo fue». Sus palabras me desgarraron, pero no me sorprendieron. Era el mismo discurso, la misma narrativa, el mismo veneno. La puerta se cerró detrás de ella. Fui cayendo lentamente hacia adelante, hasta apoyar mi frente sobre mis manos. Mis hombros temblaban, no de miedo, no de shock, de duelo, porque ese día comprendí que mi hija ya no existía. Había sido devorada por algo más fuerte que ella: el resentimiento, la frustración, la fragilidad emocional y la influencia destructiva de quienes la rodearon. Y entonces la detective se sentó a mi lado. «María», dijo con voz suave, «usted no la perdió hoy. Usted la perdió hace años, solo que nadie lo vio». Mis lágrimas cayeron silenciosas. «Pero quiero que entienda algo», continuó. «Ahora viene la parte más importante: la reparación, la reconstrucción, la protección de su nieta. Su hija enfrentará un proceso largo y usted deberá ser fuerte. Ya no por ella, sino por la niña». Me limpié los ojos, respiré hondo, y por primera vez desde que todo comenzó, sentí que algo dentro de mí cambiaba. No tenía ya la esperanza de recuperar a mi hija, pero sí la determinación de construir un futuro distinto para mi nieta. Un futuro donde ella sí creciera con amor sano. Un futuro donde nunca fuera usada. Un futuro donde pudiera ser libre sin destruir a nadie. Un futuro sin sombras. Porque entendí algo devastador. Cuando la máscara cae, la verdad no libera. La verdad duele, pero también despierta. Y yo, a mis 63 años, estaba despertando. Los días que siguieron al arresto de mi hija fueron, al mismo tiempo, un respiro y un duelo. Respiro porque sabía que ya no corría peligro. Duelo porque, aunque mi cuerpo estaba a salvo, mi alma seguía cargando el peso insoportable de haber perdido a mi hija en vida. No una pérdida repentina, sino una pérdida lenta, dolorosa, como una grieta que se abre con los años hasta que un día, finalmente, rompe todo. Me trasladaron a una vivienda segura, pequeña pero cálida. Era una casa cedida por el Programa de Protección para Víctimas. Paredes claras, muebles sencillos, un jardín diminuto que recibía sol por las mañanas. La primera vez que mi nieta corrió por ese jardín, su risa iluminó un rincón dentro de mí que yo creía apagado para siempre. Ella se adaptó bien. Los niños siempre saben encontrar luz incluso en los lugares más inciertos. Yo la observaba y me sorprendía la rapidez con que retomaba la alegría, como si su inocencia supiera envolver el dolor con una venda suave. Me preguntaba si un día tendría que explicarle lo ocurrido, si algún día me pediría detalles, si querría entender, o si la vida misma le daría la sabiduría para aceptar sin destruirse. Pero por ahora, yo solo quería protegerla. El proceso judicial comenzó una semana después. Las pruebas eran incontestables: la sustancia encontrada, las compras registradas, los mensajes en su teléfono, los ruidos de la casa, la voz de mi hija grabada intentando preparar el vaso donde habría puesto la dosis final. Su hermana también había sido detenida e imputada como coautora intelectual. El día en que fui citada a declarar, sentí que el corazón se me encogía como un papel mojado. ¿Está lista?, me preguntó la detective. Nunca se está lista para esto, respondí, pero puedo hacerlo. Entré en la sala de audiencias, las luces blancas, el eco seco de las voces, la distancia entre los asientos, todo me parecía frío, mecánico, como un lugar donde el alma debía quedarse en la puerta porque adentro solo importaban las leyes y la verdad. Mi hija fue escoltada a su asiento. No me miró, o quizás sí, pero con esos ojos vacíos que ya no pertenecían a la niña que yo crié. Cuando me llamó el juez, caminé despacio. Mi respiración temblaba,
pero mis pasos eran firmes. Me senté, puse la mano en el estrado y juré decir la verdad. Y por primera vez en mi vida, entendí que decir la verdad a veces es un acto violento, no contra el otro, contra una misma. Conté todo: las microdosis, los mareos, la pastilla, el médico, la policía, la grabación, la traición. Mi voz quebrada llenó la sala. Algunos presentes bajaron la mirada. Otros me observaron con una mezcla de asombro y tristeza. La fiscal me escuchaba con atención, ajustando notas. Yo no podía ver la cara de mi hija, pero podía sentir su respiración acelerada, como si cada palabra que yo pronunciaba la empujara un paso más hacia la realidad que ella ya no controlaba. Cuando terminé, hubo un silencio tan profundo que pude escuchar mi propio corazón. El juez me miró con solemnidad. «Gracias, señora María. Puede retirarse». Mientras salía, pasé cerca de mi hija. No me miró. O quizás sí, pero no con los ojos de alguien que reconoce una presencia, sino con los ojos de alguien atrapado en un mundo que ya no se parece al nuestro. Y fue entonces cuando entendí algo devastador. Mi hija no solo había querido matarme, mi hija ya no sabía quién era, ni quién fui yo para ella, ni quién era ella misma. Era un alma rota, una mente maltratada por sus propias sombras. Y aunque parte de mí quería odiarla, la parte más profunda solo podía llorar por lo que pudo haber sido y nunca fue. El juicio duró 3 meses, las pruebas eran contundentes, la fiscalía pidió una condena alta, la defensa intentó argumentar problemas emocionales, pero sin éxito. No se trataba de un acto impulsivo, era un plan meticuloso, repetido, reforzado, alimentado durante años. El día de la sentencia, me senté en la primera fila, sosteniendo la mano de mi nieta. Ella no entendía del todo lo que ocurría, pero sabía que su mamá estaba en problemas. Yo no le mentí, solo le dije: «Tu mami está enferma, mi amor. Y cuando las personas están muy enfermas, necesitan ayuda, aunque esa ayuda no se parezca a lo que esperamos». Ella me abrazó fuerte. El juez leyó: «Culpable de intento de homicidio agravado, premeditación, uso de sustancias tóxicas, manipulación de menores y falsificación de información médica. Condenada a 27 años de prisión, con evaluación psiquiátrica obligatoria». Sentí un estremecimiento, no de alivio, no de tristeza, de aceptación. La hermana recibió 9 años por complicidad, incitación y apoyo logístico. Mi hija fue llevada fuera de la sala sin mirarme. Yo la observé irse y pensé: «Te di la vida 2 veces, una cuando naciste y otra cuando decidí sobrevivir a lo que tú planeaste. Ojalá algún día encuentres la paz que yo no pude darte». Hoy, meses después, escribo estas líneas desde nuestro nuevo hogar, una casa pequeña, ordenada, con plantas que mi nieta y yo cuidamos juntas. Ella va a la escuela, ríe, juega, pregunta cosas curiosas como todos los niños. A veces menciona a su mamá y yo respiro hondo antes de responder. No miento, pero tampoco destruyo. Le cuento lo que puede comprender. Lo demás lo aprenderá cuando tenga la edad y la fuerza para enfrentarlo. Yo, por mi parte, he comenzado a reconstruirme. Todavía duele. Hay días en que despierto sin entender cómo llegamos aquí. Días en que miro la foto de mi hija a los 8 años y me pregunto en qué momento perdió el rumbo. Días en que el silencio pesa. Pero también hay días nuevos. Días donde cocino sin miedo. Días donde duermo sin despertar sobresaltada. Días donde miro al cielo y agradezco simplemente por estar viva. Porque descubrí algo que nunca imaginé aprender a mis 63 años. La segunda vida comienza cuando la primera estuvo a punto de apagarse. Mi hija intentó borrarme, pero lo que hizo fue empujarme a nacer de nuevo. Y en esta nueva vida, juro que mi nieta crecerá rodeada de amor sano, de verdad, de cuidado, de luz, porque lo que yo no pude salvar en mi hija, lo salvaré en ella. Esta es mi promesa, mi propósito, mi nueva vida. A veces me siento en el pequeño jardín de nuestra nueva casa, justo en la silla de madera que da al limonero. El viento mueve las hojas con suavidad. Mi nieta juega con una cometa en el fondo y yo cierro los ojos para escuchar la vida. Una vida que casi me arrebatan sin que yo lo supiera. Una vida que hoy, a mis 63 años, siento más mía que nunca. He aprendido que el dolor más hondo no proviene de los enemigos, sino de quienes amamos, que la traición más devastadora es la que llega de un rostro familiar. Y, aún así,
También descubrí que dentro del corazón humano existe una fuerza que solo despierta cuando no queda nada más a lo que aferrarse. No puedo negar que extraño a mi hija, extraño a la niña que fue, extraño la ilusión de lo que pensé que seríamos, pero también acepté que hay amores que hieren, que destruyen, que oscurecen todo a su alrededor. Y cuando ese amor se vuelve peligroso, una madre debe tomar una decisión que jamás pensó enfrentar: proteger su vida y la de los inocentes que dependen de ella. Hoy, mi nieta duerme tranquila. Ya no teme a los gritos, ya no pide permiso para reír, ya no se esconde para ser una niña. Y yo vuelvo a aprender lo que es la paz. No una paz perfecta, sin cicatrices, no. Esta es una paz hecha de retazos, de ausencias, de noches en vela, de lágrimas que ya no duelen igual, pero es paz. Y eso es suficiente. A veces miro el cielo y hablo con Dios. Le digo que no entiendo por qué ocurrió lo que ocurrió, pero también le agradezco, porque sobreviví, porque sigo aquí, porque tuve la oportunidad de elegir un camino distinto, porque pude romper una cadena que venía de muy lejos, porque mi nieta, esa pequeña luz, ahora crece sin sombras. La vida no volvió a ser la misma, pero volvió a ser vida. Y, al final, eso es lo más valioso que pude recuperar. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia tan profunda y dolorosa. Si este relato te conmovió, te invito a apoyar este canal. Suscríbete ahora mismo para no perderte las próximas historias. Déjame tu me gusta. Así sé que esta narración llegó a tu corazón. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo, qué te pareció esta historia y qué habrías hecho tú en mi lugar. Tu opinión es muy importante para mí. Gracias por estar aquí y por dar vida a este espacio con tus palabras.